glorifíquele, exáltele. Dele gracias a Dios, dígale gracias, Padre, porque si vivo es por gracia y misericordia. Lo que tengo y lo que soy, todo es del Señor, nada es nuestro. ¿Cuántos lo creen? Bien, tome su asiento, por favor. Damos gracias a nuestro Dios por esta bendición en la cual el hermano pastor Cristo López me hace partícipe de este tiempo de primicias para nuestro Dios. Este tiempo de ofrenda voluntaria para construir casa al Señor. Así como nosotros, como personas naturales o padres de familia, anhelamos tener una casa, tener un hogar propio. ¿Cuántos anhelan siempre tener una casa propia? No hay nada mejor que tener un hogar propio. Cuando estuve en la institución, viví alquilando más de 15 años en la Armada, en los bloques de la Armada. Cuando estuve, me mandaron con el me sacaron del conjunto habitacional de la base sur y me enviaron a la Alborada, etapa 11, que eran antes de los oficiales, esos bloques de vivienda. Y ya me mandaron el sobre ya se me cumplió el tiempo de haber estado viviendo en los bloques de viviendas fiscales y mis hijos estaban pequeños. Giovanni estaba recién en 6º grado, el chino también, y Ruth estaba como en 4º grado. Y en el mes de julio me envían el sobre para que en julio, agosto desocupe los bloques. Digo, padre, no tengo dónde ir, no tengo casa, no quiero seguir alquilando, ya la Armada no me va a alquilar, no me va a facilitar vivienda fiscal, ayúdame. Y comencé a orar a Dios. Y comencé a meter la familia en la bendición. Es bueno que la iglesia se involucre en las necesidades como organización o como casa de Dios. ¿Cuántos son miembros de esta casa del Señor? Amén. Usted es familia de este lugar, usted es parte de este lugar. Debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Entonces, en ese entonces, como cabeza de hogar, involucré a mi esposa, involucré a mis hijos, pequeñitos mis hijos. Y todos los días los hacía doblar rodillas en la casa. Se me quedaban dormidos normal porque son pequeños, no pueden orar ellos largo tiempo. Pero ahí se me quedaban dormiditos. Y yo le decía, Señor, quiero una casa, quiero una villa con 3 dormitorios, que sea de cemento, que tenga una cocina grande, que tenga cisterna, que tenga tanque elevado, que tenga bomba de agua y que esté barata, y dame el dinero porque no tengo. Ahorita uno lo cuenta con alegría y con gozo y lo ve fácil, pero cuando lo está pidiendo tiene que actuar mucho la fe en lo que se va a hacer como iglesia. Y usted parte de esta iglesia, parte de esta familia, usted tiene que apoyar esa fe y ese trabajo que se va a comenzar a hacer en la obra de Dios. Amén. Y comencé a orar y mi esposa ahora testifica, dice, la verdad que a mí me daba vergüenza, decía ella, cuando tú orabas y pedías muchas cosas. Yo decía, qué vergüenza lo que Giovanni pide, o sea, está exagerando, me decía, tú estás exagerando. Es que a Dios hay que ser específico. Y mire, tal como lo pedí, Dios me dio la casa. Me lo dio en el sector cerca de la Floresta 1 y la Floresta 2. Ahí tengo la casa. Una casa de una planta en ese entonces. Como lo pedí, con 3 dormitorios. Con una cocina muy grande porque la casa tiene 8x13. Es bien ancha. La cocina es una cocina tipo americana con mesones. Con 3 dormitorios, cocina amplia, una sala, un comedor muy amplio. Bien amplio los pastores que conocieron. Tenía cisterna, tiene cisterna, tanque elevado, bomba de agua y tenía losa para un 2º piso. Y comencé a negociar y cuando comencé a negociar, la señora pedía 100 millones de sucre en ese entonces. Mi jubilación era 20 millones en ese entonces, 20 millones. Y a mí me faltaba 2 años para jubilarme. O sea, con 20 años yo podía jubilarme, faltaban 2 años para jubilarme y solo me daban 20 millones. A 100 millones ni la mitad. Pero sin embargo comencé a negociar por fe porque era la casa que me gustó y la casa tal como lo pedía Dios. Yo le decía, señora, 60 millones, mire, yo no sé de dónde me salió el número, pero me salió un número. Y
Y le digo, y como gran empresario, y como gran comprador y negociante, le digo, 60 millones le doy. No, me dice el sargento, como siempre iba uniformado, me dice, no, sargento, me dice, está muy barata. Me están dando 85 millones y no la vendo. Usted deme 90 millones, no, le digo, 60 le doy. Para no alargarle el testimonio, yo venía orando, le digo, Padre, si esa casa es para mí, que no la venda y que se baje a 60 millones y dame el dinero. Cuando siempre frecuentaba por ahí porque andaba buscando casa, le decía, señora, se llamaba ella Sirle, le digo, señora Sirle, 60, no, sargento. Después me dice, ya deme los 85, porque el señor que me iba a comprar, cuando me decidí, había comprado una volqueta y se gastó el dinero. Deme usted 85, no, 60 le doy. Cuando ella se decidió en que le dé 60, me llama por teléfono, me dice, sargento, venga que quiero hablar con usted. Voy a la casa, junto con su esposo ahí, me dice, está bien, hemos pensado en venderlo a usted en 60 millones porque no hay otra opción. Me ha salido un negocio de un sembrío de maracuyá en el sector de Quevedo y yo sé que ahí voy a recuperar el dinero. Voy a comprar unas parcelas, déme los 60. Le digo, mañana le doy la respuesta. Porque no tenía 2 reales. Entonces, Dios me enseñó desde que entré a su camino a vivir por fe y andar por fe. Lo que le cuento es un preámbulo para que puedan entender ustedes que Dios es un Dios que no es deudor de nadie y que Dios bendice, de que Dios prospera a su pueblo, que da con corazón voluntario. Mis pastores, mis maestros, mis líderes me enseñaron a darle a Dios. Yo no tenía ni para comer, yo no tenía ni para los estudios de mis hijos, yo no tenía ni casa siquiera, pero nunca le fallé a Dios con los diezmos. Cada vez que iba a una actividad, lo poco que tenía en el bolsillo, Dios me hablaba en voz audible y me decía, dale a tal hermana, o dale a tal anciana, o dale a tal hermano. Decía, Señor, pero si no tengo, lo último que tengo, no tengo para el carro, dale. Decía, Señor, está bien. Metía mi mano y le decía, hermana, reciba de parte de Dios, nada más. Y me iba. Así comencé a sembrar y Dios probó mi corazón hasta que Dios me concedió la casa. Mire, Dios me dio la casa. Y cuando Dios me la dio Dios sin poder gastar ni 2 reales. O sea, Dios obra por sendas misteriosas. Cuando ella me llama, me dice, está bien, sargento, déme los 60. Yo no tenía ni 2 reales. Entonces le digo, mañana le digo, esposa, llamemos a tu mamá porque la única esperanza, la mamá estaba en Italia, nos puede ayudar a hacer un préstamo hasta que me jubile. Pero ni con la jubilación podía pagarle porque yo solamente cogía 20 millones. La llamo por teléfono, en ese entonces me fui, antes había esas cabinas nomás, no había cyber, las cabinas de telefonía. Y le digo, suegra, necesito un favor grande. Necesito que me preste 60 millones de sucre. Cuando me jubile le pago, le digo. Me dice, yerno, me pones en apuro. En ese entonces el dólar estaba como en 10.500 sucre, $1. Se hacía casi más de como cerca de $6.000 o $5.000, algo así se hacía, nada más. Me dice, mañana te doy la respuesta. Eso fue la misma tarde que hablé con ella. Al día siguiente me llama, me dice, yerno, solo te puedo prestar la mitad. Te puedo prestar 35 millones, nada más. Te voy a enviar los $3.000. Y me lo envió por Western Junior al día siguiente. Me envía los $3.000, los cambios se hicieron 35 millones. La llamo a ella, le digo, señora, venga para negociar. Fue al trabajo, yo me encontraba en la dirección de la Marina Mercante en ese entonces, que queda en Malecón y Elizalde. Llegó con el esposo, le digo, mire madre, soy cristiano, no puedo andar con mentira, le voy a plantear mi propuesta. Tengo 30 millones, porque los 5 millones los quería dejar yo para los trámites. Le digo, tengo 30 millones ahorita, en un mes le doy los otros 30 millones. ¿Lo toma o lo deja? Y ella decía, pero ¿cómo si de 100 millones se lo bajo a 60? Y usted me quiere dar en 2 partes todavía. Le digo, es lo que tengo, abro mi corazón, soy sincero. Y por acá le digo, Padre, en el nombre de Jesús, que ceda. Y ella conversaba con el marido, se rascaba la cabeza. No sé si tenía piojo, pero se rascaba la cabeza. Y decía, está bien, sargento. Porque así me decía, ya está bien, sargento. Fuimos a la notaría con cláusula, le di los 35 millones. Sí, le di completo 35 millones
porque cuando vino mi padre de Estados Unidos, mi padre es ciudadano americano, cuando vino de Estados Unidos mi padre para llevarme de paseo allá donde él vivía en Nueva York, entonces le digo, papá, lo que usted va a gastar en pasaje, deme lo que estoy comprando en una casa. Me dice, no tengo dinero. Digo, pero usted puede prestar o sacar con la tarjeta, présteme. Bueno, tanto y tanto me regaló 5 millones, me recuerdo, 5 millones. Entonces los 35 millones le di a la señora, hicimos una cláusula ahí con la notaría y en un mes, está bien, en un mes le doy la casa, en un mes le doy los 25 millones. Había pasado una semana, 2 semanas y todavía no tenía los 25 millones. Me fui a la dirección de vivienda fiscal, a Cobián, y en la Cobián me prestaban 25 millones, pero tenía que tener ahorrado 5 millones. Yo tenía nomás 2 millones ahorrado de Sucre, me faltaban 3 millones. Y el comandante me dice, si tú depositas los 3 millones restantes, completas el encaje, pero en 3 meses, ese encaje tiene que tener 3 meses. En 3 meses yo te doy el préstamo de los 25 millones. Le digo, no, mi comandante, me faltan 15 días para pagar los 25, si no pierdo la casa y pierdo un valor también porque está con cláusula. No te puedo ayudar. Te puedo ayudar con un mes. Voy a hablar, dice, con la directiva, en la asamblea, pero solo con un mes. Después de 2 meses, si tú depositas, pero todavía no has depositado, me dice, deposita y te ayudo con un mes. En 2 meses te doy. Quiso mi fe menguar, le digo, Señor, no, yo sé que tú eres un Dios real. Deposité de los 5 millones que mi padre me dio, deposité los 3 millones, me quedé con 2 millones de Sucre en ese entonces. Ya faltaba una semana, escúcheme, una semana. Y el comandante no daba su brazo a torcer. Un compañero que ni siquiera era muy conocido ni muy amigo, pero Dios toca el corazón al que tiene que tocar. Por eso desato una palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Y le digo a nuestros amados pastores y a cada uno de ustedes que respalden esa obra que se va a iniciar. La obra es grande porque Dios es grande, pero nuestro Dios es fiel y verdadero. Desde el día que comiencen a poner la primera piedra, a hacer los huecos para los plintos, para las bases, la bendición no va a menguar porque Dios va a hacer que la finanza fluya. Si ustedes no paran, la bendición no para. Será como la viuda y las tinajas de vasijas de aceite. Mientras había tinajas y ellos depositaban aceite, el aceite fluía. Cuando cesó la tinaja, cesó el aceite. Mientras ustedes no paren en orar, en ayunar y en construir, nunca faltará el fierro, la arena, el cemento, la piedra, los bloques y todo lo necesario para que la casa de Dios, lo que se comienza, se terminará. Porque Dios es fiel con su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Dele gloria a Dios por eso. Dios es fiel. Dios va a respaldar la fe de su pueblo. Pero todo esto, la fe es con obra. Amén, iglesia. La fe es con obras. No es solamente fe, es obrar. Y el obrar es dar. Porque Dios ama al dador alegre. Ese compañero tenía la economista, que era la que calificaba la carpeta y la que aprobaba el préstamo. ¿Sí o no? Ella era la más dura que el comandante. Y mi esposa había conversado con la vecina. Le dice, mi esposo es muy amigo del economista, la que califica la carpeta. Le dice al esposo, y el esposo dice, dile al hermano que me dé la carpeta, que yo se la hago llevar. Y le doy la carpeta y él le envía la carpeta a aquella economista. Y cuando llega la carpeta, no la lleva, él me da un escrito, me dice, no, usted mismo me dice, mi sargento, llévala usted. Y mire cómo es Dios. Él me da un presente de su propio recurso, me da un presente para que yo al entregarle la carpeta al economista, también le traigo un presente a ella, como que fuera de parte mía, pero yo no le había dado nada, él es el que me estaba dando el presente para ella. Dice, yo ya la llamé y le dije que usted va a ir, así que llámela muy discretamente aparte y entréguele la carpeta y este presente.
Y le fui, la llamé aparte, le digo, vengo de parte del cabo Copa, algo así el apellido de él. Ah, ya se hablé con él, me dice. Ya le dice, no le diga a nadie lo que voy a hacer con usted, porque va a ser una excepción. Porque tengo, dice, favores que pagarle a él, porque él me ha ayudado mucho a mí. Por eso hago una excepción por él. Le digo, y que le mando un presente también. Para no alargarle, el día sábado se me terminaba el plazo de los 30 días. El cheque me sale el día viernes, como quien dice mañana viernes. El cheque no me lo tenía que entregar a mí, tenía que entregárselo a ella, porque ese era el nombre de ella, los 25 millones en Sucre. Y aparte de eso, había una disposición de gobierno que todo cheque que se cambiaba tenía que dar el 1%. O sea, de los 25 millones a ella le descontaban, o sea, le retenían. Había una retención del 1% de los 25 millones. Me dieron el cheque a mí el viernes. Fui el día sábado, se lo di a ella el cheque. Ella cambió el cheque. Ella me dio la llave. Nunca me pidió que le devuelva el 1%. Al momento que me dio la llave, ella se fue y no supe más de ella. Y Dios me dio la casa. Eso fue en el mes de octubre del 99, escúcheme. En diciembre se dispara el dólar a 25,000 sucres y en enero el país se dolariza, año 2000, y mi casa llega a costar, o sea, el préstamo de los $1,000, de los 25 millones, solamente yo llego a pagar $1,000. Mi casa en 60 millones costó como $2,400 nada más. Ahorita la casa está valorada en casi $80,000 porque es una casa de 2 pisos. Más todavía que tengo 2 locales comerciales abajo que se hizo. Entonces, Dios es un Dios que prospera. Mire, ¿cuánto me costó la casa a mí? $1,000. Cuando pasó un año, digo, padre, ¿ahora cómo le pago a mi suegra los 35 millones? Cuando pasa un año, ella le llama a mi esposa por teléfono, casi para fin de año. Le dice, le tengo una bendición a Giovanni. Dile a Giovanni que lo que me debe se lo doy como Pascua. Gloria a Dios por esa suegra, ¿sí o no? Que lo que me debe se lo doy como Pascua. Lo cierto es que la casa a mí me costó $1,000, nada más. $1,000. Así opera Dios. Así actúa Dios cuando Dios ve que tu corazón es un corazón dadivoso y generoso. Vamos a abrir la Biblia un momento en Primera de Crónicas, capítulo 29, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29, y damos lectura del versículo número 1. Quiero enfatizar mucho este capítulo 29, ya que el capítulo 29 demuestra una actitud correcta del pueblo de Dios en cómo debemos dar para la obra de nuestro Dios. Todo el capítulo 29 está enfatizado en el dar para la obra de Dios. Primera de Crónicas 29 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, que es a toda la congregación, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino, vamos, diga, ¿para quién es la casa? Diga, para Jehová Dios. Porque la obra es grande. ¿Cómo es la obra? Diga grande, porque Dios es grande. Y Dios es Dios de cosas grandes. Y a Dios se le da lo mejor. A Dios no se le da lo que sobra, porque Dios no es mendigo. Dios no está en la puerta de la iglesia como el mendigo que estaba en la puerta, la hermosa, en el templo, pidiendo una limosna. No, Dios no es limosnero. Dios es el dueño del oro y la plata. Y la obra que se va a edificar es grande, porque la obra no es para hombre, es para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar esta reflexión o esta meditación de las Escrituras basado en el tema una ofrenda voluntaria para la casa de Dios. Todo lo que se da para Dios debe ser voluntario.
Aún el estar en los caminos del Señor es voluntario. Levanta la mano, ¿quién está obligado aquí? ¿A quién lo trajeron con un cuchillo en el cuello para que venga a la iglesia? Nadie. Todos estamos voluntarios, porque el camino del Señor es de gente voluntaria, es de gente que le sigue porque quiere seguirle. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí. O sea, esto es voluntario. Dios, siendo Dios, no obliga a nadie. Dios solamente aconseja nada más. Dios solamente guía. Dios solamente instruye y enseña. La decisión es nuestra porque tenemos libre albedrío. Pero en la decisión que tomamos, nuestro futuro será un futuro bendecido, próspero y victorioso si seguimos y servimos a Dios con corazón limpio, recto, ánimo voluntario y corazón generoso. O nuestro destino futuro será incierto. Será de calamidades, será de endeudamiento, será de dolor, de aflicción, será de enfermedad y será de pobreza. Dios no nos llamó para que nosotros andemos como mendigos, porque no hay lógica que teniendo un padre que es dueño del oro y la plata, sus hijos sean mendigos. ¿Cuántos somos padres aquí? Los que somos padres nos desesperamos por darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad o no? ¿Verdad? El padre o la madre deja de comer por darle a su hijo. La madre deja de vestirse o comprar algo para darle a sus hijos. Dios es mayor el amor que el amor de un padre que de una madre. Si Dios es el dueño del oro y la plata, Dios no quiere que usted y yo andemos como pordioseros o andemos mendigando o andemos en sí como mendigos. Dios desea lo mejor para usted y para mí. El Señor dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero para recibir la bendición de Dios en la prosperidad, hablando una prosperidad integral. No estoy hablando solamente de prosperidad material, porque el diablo también da lo material. Estoy hablando de una prosperidad integral, donde comienza por lo espiritual, por una vida de salud estable y por una vida financiera en sí muy rentable, muy económica y muy solvente. Ese es Dios. Pero primeramente Dios prueba el corazón. Dios te va a probar el corazón para llevarte a grandes bendiciones. Dios va a probar si eres un corazón generoso, dadivoso y agradecido y que das con ánimo voluntario, no por fuerza, ni por necesidad, ni por cambio de nada. Porque a Dios no se le da por cambio de nada. Aquí no estamos como la iglesia pare de sufrir, que si tú das más, Dios te va a sanar más. No, Dios te sana porque Él es nuestro sanador. Damos a Dios porque es la obra que demanda. Damos a Dios porque de lo recibido de su mano, eso damos. Damos a Dios porque hay que estar agradecido con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabado sea el Señor. Amén, iglesia. Entonces este salmo demuestra una actitud correcta que debe tener el pueblo de Dios cuando es de dar por la obra del Señor. Gracias a Dios nos caracterizamos este ministerio por ser un ministerio que camina en temor y temblor. Y doy gracias a Dios por los pastores que Dios ha levantado en este ministerio, que tenemos el temor de Dios y se lo hemos demostrado a ustedes. Somos un ministerio muy tierno o muy pequeño o niño, hablando en el término del tiempo, con relación a otro ministerio. Pero Dios, por ver nuestra unidad, nuestra entrega, nuestra consagración y nuestra generosidad y nuestra disposición, Dios nos ha bendecido. Y usted es testigo de que muchas iglesias tienen ya local propio, como ustedes tienen local propio. Muchas iglesias ya tienen su propia casa de oración. Tenemos nuestra propia sede central, gracias al Señor. Y en todo lugar ya Dios está bendiciendo. El día martes estuvimos en Zapotal, inaugurando ya la obra de Dios en Zapotal con terreno propio y construcción propia. Y los hermanos testificaban que lo que se ha construido no saben cómo lo hicieron. Pero lo cierto es que la obra está construida porque el que provee se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo hará Dios aquí. Dígame, lo creo. Zapotal, un pueblo, una comuna muy pequeña, muy humilde, de personas de escasos recursos, de casas mixtas, de casas de cañas. Pocas son las casas
de cemento y personas que tienen solvencia económica. Y el día martes testificaban ellos que no saben cómo la obra se construyó, porque no se construyó con un fondo, sino que se lanzó por fe. Porque ese es este ministerio que caracteriza por ser un ministerio de fe, por ser un ministerio que nos movemos por la fe. Dios va a respaldar la fe tuya en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo ministerial. Porque Dios se mueve con gente de fe, con gente que le cree. La fe es de que usted declare hecho lo que no está hecho, porque Dios es un Dios que todas las cosas lo hizo de la nada. Los hijos de Dios nos caracterizamos por negociar, por comprar, por construir, por movernos y extender su reino sin dinero, sin plata ni oro, porque tenemos algo más grande que la plata y el oro, que dijo el apóstol Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tenemos la plata ni el oro, pero tenemos al Dios que es dueño de la plata y del oro. Alabado sea el Señor. Esa es la diferencia. Si tú tienes plata y oro, se te va a acabar. Pero si tú y yo tenemos al que es el dueño de la plata y el oro, siempre tendrás. Amén, iglesia. Cuando inicié, me enseñaron a darle a Dios. Cuando habían primicias y no tenía, le decía: Padre, provéeme para darte. Quiero darte para ti. Quiero darte para tu obra, para el trabajo misionero que hay que hacer, para las obras que extenderse y trabajar. Pero como no tenía dinero, siempre en la Marina antes, al inicio del año, daban dotaciones de uniforme. Los zapatos de Charolina eran zapatos caros. Entonces yo ponía, le digo: pastor, aquí está mi primicia, un par de zapatos nuevos. De ahí alguien me regaló, me recuerdo, una lámpara o ventilador y lo llevé. Pastor, aquí está la lámpara y el ventilador. Cuando mi esposa llegaba, dice: ¿y el ventilador y la lámpara? Le digo: se lo di al Señor. Me dice: ¿y a mí me vas a regalar todo lo que hay aquí para el Señor? Le digo: un día vamos a cosechar. Y no teníamos dinero ni para comer. Escúcheme, no teníamos dinero ni para comer. Dios es testigo. Quien me daba de comer era mi suegro, que trabajaba en una camaronera. Yo no tenía el sueldo que cobraba, no me alcanzaba ni para comprar la comida del mes, porque era tanto el endeudamiento que lo que cobraba, primero sacaba el diezmo a Dios y el resto era para pagar. Y para comprar la comida tenía que endeudarme haciendo préstamos en la misma armada, porque antes daban crédito para comprar víveres en los comisariatos. Así inicié con mis 3 pequeños. Cuando iban a entrar a la escuela, Dios me envió un pastor. Y me dice: Giovanni, tú le has sido fiel a Dios. Le digo: hasta aquí me he esforzado. Le traigo una palabra. Dios me dice: sal de casa de tu mamá, porque yo vivía en la casa de mi mamá, arriba. Me dice: sal de aquí, de casa de tu madre y de tus padres, que estás viviendo a costilla de ellos, y ve a alquilar afuera, que yo te voy a prosperar, dice el Señor. Y él se fue. Y cuando él se fue, yo cuestioné lo que él me dijo, porque no lo entendí. Le dije: claro, le dije a mi esposa, para el pastor es fácil decir: sal y ve a alquilar afuera, cuando no tengo ni para comer. ¿Cómo voy a alquilar? Ya mi hijo entra a escuela y no tengo ni para la escuela, peor para alquilar, y quiere que vaya a alquilar afuera. Cuestioné a Dios. Pasó una semana, pasó 2 semanas y Dios me metió en la locura de la fe. Metí carpeta en la dirección de vivienda y me dieron el primer bloque de vivienda, Base Naval Sur en ese entonces, bloque número 1, en el 5.º piso, que son como 5 pisos lo que tiene, o 4 pisos, no recuerdo bien. Pero el último piso me dieron. Cuando me cambié, no tenía casi nada. No tenía nada. Una litera nada más para mis hijos, una camita por ahí vieja, una cocineta, una nevera pequeña, un televisor blanco y negro chiquito, es lo que tenía nada más. Y una lavacara para lavar ropa. Y me fui a cambiar en horrendo bloque con 3 departamentos grandes ahí. Miren, ni al año, Dios cumplió esa palabra del pastor. Por eso usted crea, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios te lanza una palabra,
no lo lanza por su corazón ni por emoción, sino que lo lanza por el Espíritu Santo. Y tú tienes que creerle a Dios, porque Dios va a prosperar esa palabra si tú la crees con fe y la recibes. Yo al principio no la creí, la censuré, lo critiqué, murmuré y después pedí perdón a Dios. Cuando mi pastor, el pastor de mi congregación, porque él no era mi pastor, era un pastor que fue el primer líder del ministerio, Pastor César Plúa, un hombre que siempre me estuvo enseñando ahí, y él fue que me visitó. Cuando mi pastor con la congregación, porque teníamos buena relación, me fue a visitar a los bloques, pensaba que yo tenía dinero y me hacía el que no tenía. Cuando ellos fueron, encontraron en mi casa juego de mueble que no tenía, juego de sala, un televisor a color, equipo de sonido, la cocineta. Dios me dio una cocina a gas con horno, me dio lavadora, me dio licuadora, me cambió los colchones orinados de mis hijos. Hasta el mío, porque estaba podrido y orinado de 3 hijos que se me habían orinado los colchones. ¿Cuántos se orinan los colchones? Me cambió Dios todo. Mire, estoy delante de Dios que no miento. En menos de un año, cuando fueron los hermanos y el pastor, me dijeron: Giovanni, qué bien escondido que te la tenías. Hacías que no tenía y veo que Dios te ha prosperado, en verdad que tú tienes. Yo le decía: pastor, no es lo que usted piensa. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que al venir aquí, a salir de casa de mamá y de mis suegros que me daban de comer, estando ahora aquí dependiendo de Dios, Dios es el que ha llenado todas las necesidades en mi casa, Dios es el que me da las 3 comidas. Mire, y mis 2 hijos entraron juntos a la escuela, Giovanni y el chino David, y entraron a escuela particular, escuela Dios Viviente que da frente a la base ahí por Fertiza. Escuela particular, tenía expreso y comía las 3 comidas. ¿Cómo lo hacía? No me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. Cuando usted es un hombre, una mujer de fe, cuando usted le sirve a Dios, cuando usted tiene un corazón generoso y usted le da a Dios sin escatimar nada, Dios va a cumplir su palabra. Dios no te va a avergonzar, Dios te va a honrar. ¿Cuánto quiere ser honrado por Dios? ¿Cuánto quiere ser bendecido y prosperado por Dios? Entonces, esta palabra que hemos leído aquí en el Salmo 29, perdón, en Primera de Crónica 29, primeramente está diciendo de que la obra es grande porque la obra es para Dios y no es para hombre. Y luego hay una serie de versículos que podemos ver y podemos ir de una forma rápida por el tiempo, de que debemos analizar y considerar lo siguiente, de que se debe dar a Dios con una actitud de amor y pasión por la obra del Señor, no con una tristeza ni aflicción de doy y me voy a quedar, no. Cuando usted da para Dios, debemos tener una actitud de pasión y de amor por la obra de Dios. Aquí mismo en Primera de Crónica 29, versículos 3 y 17, dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Qué dice el 3? El rey David está hablando aquí y él dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tengo amor, tengo pasión por la casa de Dios, dice: yo guardo en mi tesoro, o sea, algo personal, en mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Versículo 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están reunidos aquí para darle para la obra de Dios, que es grande, espontáneamente y voluntariamente, con corazón recto y sincero, y con ese afecto, ese amor y esa pasión por la obra? De esa manera debe ser nuestra actitud espontánea, porque no tenemos cómo pagarle a Dios.
¿Cuánto estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto estamos agradecidos por habernos alcanzado el Señor? Si nosotros no hubiéramos sido alcanzados por la gracia y el poder de Dios, ¿dónde estuviéramos ahorita? Yo me he puesto a meditar en mi caminar. Estuviera bajo tierra. Dios me ha librado de muchos peligros, aún dentro de la institución. Dios me ha librado de muchos accidentes. De accidentes me ha librado Dios. He visto la mano del Señor. Entonces Dios es un Dios que merece que seamos agradecidos. Estamos agradecidos, hay que ser agradecidos por la vida. Ser agradecido por la salvación, ser agradecido por el aire, por la fuerza, por la salud, por la fortaleza, por la paz, por el gozo, por la finanza, por el alimento, por la vestimenta, por el calzado. Ser agradecido por tener un hogar, una familia, nuestros hijos están completos. Usted se levanta y cuenta a sus hijos, están completos, alabado sea Dios. Hay que ser agradecido. Entonces hay que tener esta pasión, hay que tener esta parte afectiva. Dice además, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Cuántos han dado con ese afecto, con ese amor y pasión? Y los que todavía no han dado, hoy Dios quiere que usted manifieste ese afecto y ese amor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice, yo he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora. Mire, tu pueblo reunido aquí ahora con alegría ha dado para ti espontáneamente. ¿Para quién damos? Cuando usted y yo damos para Dios, el resto es de Dios. Dios se encarga de bendecir y de prosperar y de multiplicar. ¿Sabía usted eso? Nunca, y siempre lo testifico y lo testifico para gloria de Dios, nunca en mi mente pasó el pensamiento de poder tener un carro nuevo. Nunca. Para mí era inalcanzable tener un carro nuevo. Delante de Dios estoy y Dios lo sabe. ¿Sabe cuáles son los carros que yo miraba cuando iba en los colectivos? Yo decía, Señor, ese autito Lada, ese viejito, que yo sé que los repuestos me dice que son baratísimos, valen centavos nomás. Con ese Lada me conformo. Cuando vi una camioneta de una cabina con bancos y casetas, le digo, así quiero, o una camionetita nomás vieja de segunda, para me llevar a toda mi familia atrás y ir a la iglesia. Ese eran mis pensamientos, un pensamiento de pobreza, un pensamiento de miseria, un pensamiento donde yo creía que Dios no me podía bendecir a un grado en la cual yo no me lo imaginaba. Pero dice la Biblia de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando rendimos nuestra vida a Dios y usted se entrega por completo a la obra y trabaja para Dios, Dios te paga bien. Dios te recompensa al 100 por 1. Si trabajas para el hombre te paga. Cuanto más si trabajas para Dios, predica, ora, ayunas, vigilas por las almas. Las almas son muy importantes para Dios, porque es importante tener una casa propia para poder, Dios mío, ahí recibir gente nueva, gente, familia, que vayan y vean la gloria de Dios y testifiquemos que el Dios que servimos y alabamos es un Dios que bendice y que prospera. Se inicia alquilando y de luego y seguimos avanzando con hogar propio y casa propia. Alabado sea el Señor. Amén. Usted debe anhelar en su matrimonio. Inicia alquilando, pero en el transcurso de los años y el proceso usted tiene que anhelar casa propia. Amén, iglesia. El anhelar tener no es pecado. El poner el corazón en lo material es pecado. El no darle a Dios es pecado. Pero el tener no es pecado. Job era una persona muy pudiente. Abraham era una persona muy pudiente. Lot, Dios lo bendice y lo prospera a Dios y lo enriquece a Lot por estar al lado de Abraham. ¿Y sabe usted? Cuando usted camina con gente de fe, cuando usted camina con gente que ama y sirve a Dios, si Dios bendice con el que usted camina, también te bendice a ti. Cuando usted se une a hombres de Dios,
a mujeres de Dios que aman la obra de Dios y te enseñan a dar para Dios. La bendición que viene sobre tu pastor, sobre tu pastora, viene también sobre ti, porque Dios no es deudor de nadie. Si lo cree, diga gloria a Dios. Entonces la primera actitud es una actitud de pasión y de amor, afecto por la obra de Dios. De esa gratitud que al reunirnos estemos desesperados por decir yo quiero darle a Dios. Yo quiero darle a Dios. Aunque usted no sea parte de la iglesia, así se mueve Dios. Testifica el pastor Navarro. En Los Vergeles ya tienen 3 locales. 3 o 4 si mal no recuerdo. A medida que iban alquilando, Dios iba trayendo crecimiento. Usted tire pared que Dios da el crecimiento. Tocaba tirar una pared y alquilar el otro local, porque son locales seguidos que están ahí. Me dice el pastor, yo anuncié, necesitamos tumbar esa pared, necesitamos construir, necesitamos edificar, mínimo necesitamos siquiera dice unos $2,500, $3,000 para todo esto. Dice pastor, justo ese día un hermano de aquí llevó a su papá. Papá tiene una hacienda por allá por Manaví, tiene por ahí una solvencia económica. Y al término del culto, él le dice al hijo, dile al pastor que yo voy a dar $2,500 para la obra de Dios. Dios tocó a un padre de un hermano que estaba en la iglesia, que lo llevó por primera vez, que no era cristiano, y el Espíritu Santo lo toca, y él dice, yo voy a dar $2,500, y le dio los $2,500, y tumbó esa pared, y alquiló el otro local. Así actúa Dios. Amén, iglesia. Cuando estaba en plena pandemia, usted es testigo el año pasado, los terrenos de la iglesia central en Durán estaban en litigio. Me pedían $250,000. Luego al último se llegó a una negociación, a una mediación y llegamos a $90,000. De los $90,000, Dios es tan bueno que en plena pandemia Dios me permite recaudar unos valores de hermanos que se habían jubilado ahí, unos diezmos, y recaudo $30,000. Inmediatamente le dije, abogado, dígale a la parte que estamos negociando que tengo 30,000, que eran 3 terrenos, cada terreno lo evaluaron en $30,000. Dígale que le voy a dar de un terreno para quedarnos con 2. Y dimos los 30,000 y nos dieron la escritura. Faltaban los 2 terrenos, $60,000. Y el plazo era que en 3 meses yo tenía que darle los $90,000. En menos de un mes ya le había dado $30,000. A los 2, faltaba ya más de 2 meses para los 60,000. Me recuerdo que en plena transmisión de las 5 de la mañana, por eso la transmisión es bendición. Y estaba transmitiendo la oración, me recuerdo orando, y mientras oraba alguien me hablaba al oído. Estaba en el cuarto de oración donde transmito, y una voz me hablaba audible, así como usted me está escuchando. Pero mientras yo oraba, o sea, no sé cómo explicarle, mientras oraba la parte, yo estaba atendiendo a la voz de acá. Y la voz me decía de esta manera, si 100 personas dan 600, son 60,000, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? 100 personas, 660,000, ¿sí, no? Y me sigue diciendo, si 200 personas dan 300, son 60,000. Si 300 personas dan 200, son 60,000. Y ahí paró y se fue la voz. Y luego lo transmití, luego lo manifesté. Y para no extenderle, en plena pandemia, no solamente recaudamos 60,000, más de 60,000. Porque solo en los trámites, el pastor sabe todo esto, solo en los trámites, porque estábamos en litigio, solamente en los trámites gasté cerca de $6,000 en trámites con copias que notarizar, que certificar, porque eran así. Eran 3 terrenos que estaban en litigio así. Ya compramos uno, los otros 2, y eran copias, eran cientos de copias. Y cada copia certifica la que notariza, la que esto, y la registro de la propiedad.
Dios me concedió en plena pandemia, cuando nadie estaba trabajando, cuando la gente se quejaba que no había dinero, que no había para comer, que no había para pagar. Dios es tan bueno que Dios te provee de la nada, y Dios nos mostró su fidelidad. Me dio más de $60,000 y compramos los 3 terrenos. Hoy en día los terrenos de la iglesia central son propios de nuestra organización. Ese es el Dios que servimos. ¿Cuál es su Dios? El Dios del dueño del oro y la plata. Amén, la iglesia. Entonces es bueno saber contribuir para Dios. ¿Y sabe quién fue los que más dieron? No fueron los mismos de la casa. Dios usó gente de afuera. De Estados Unidos me llamaron. Mire, de Suiza. A través de la oración, una hermana de Suiza, de España, de Italia, de Perú, de Chile, de Argentina, me enviaban bendición. Pastor, de Colombia, me decían, pastor, ¿cuál es el número de cuenta? Le decía, no, pastor, no puedo. Se mande por Western Junior. Mandaba por Western Junior, me daban el recibo, retiraba el dinero, cogía. El pastor Muñoz estaba encargado. Pastor, mira, esto enviaron, toma. Dios es testigo. No cogí ni un centavo para mí, porque tengo el temor de Dios. Y Dios es fiel y verdadero. Cuando tú le sirves a Dios con temor y temblor, y sirves con corazón recto e íntegro, Dios nunca te va a desamparar ni te va a abandonar. Como estuvo con Moisés, dice el Señor, estaré también contigo. Alabado sea el Señor. Amén, iglesia. Lo segundo que podemos entender es que debemos tener disposición para consagrarnos. Escúcheme, debemos tener un corazón dispuesto para consagrarnos, pero también para consagrar todas nuestras posesiones a Dios. Hay veces que el cristiano solamente se consagra a Él, pero lo que Él tiene no lo consagra a Dios. Consagrar nuestras posesiones es entregárselo a Dios completamente. De que tú puedas darle a Dios desinteresadamente y sin egoísmo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 5 y 6, dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de la mano de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familias y los príncipes de la tribu de Judá, de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Qué hicieron ellos? Ofrecieron voluntariamente lo que tenía. El rey David puso ejemplo, y él dice claramente aquí, porque ya lo está declarando en el versículo 3, de que él entrega todo lo que él tenía de su riqueza propia, se lo entrega para la casa del Señor. Por eso dice: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para todas las cosas de la obra de nuestro Dios. ¿Y quién quiere hacer hoy, dice, ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová hoy? Los que no se anotaron ayer, hoy se anotan. Y lo hace para Dios. No es que se anote y se desaparece. No es que se anote y se olvida. No es que se anota para que lo vean. No. Aquí el compromiso es con Dios. Usted se anota, aunque no, usted anótese por fe. Diga: Padre, me anoto. Ahora, a Dios hay que darle lo que le cueste. ¿Qué significa dar lo que le cueste? Si yo doy un centavo, no me cuesta. Cualquiera da un centavo. Si yo doy $1, no cuesta. $1, cualquiera da $1. ¿Qué es dar lo que le cueste? Algo que se le hace duro despojarse. ¿Sí o no? Un valor considerable que se le hace duro dar. Eso es dar lo que le cueste a Dios. Y por último, le manifestaba a la pastora que en los tiempos que pasé por crisis, pero en medio de crisis yo le daba a Dios. No tenía dinero, yo daba objetos, daba prendas, pero nuevas y buenas. Y el pastor recaudaba todo lo que el pueblo traía. Si no era dinero, era relojes o prendas. Y luego hacía fuera un stand, como una feria, con precios módicos para poder comprarlo. Y se vendía. Y la obra se trabajaba y se construía. Entonces, si usted no tiene quizás
dinero efectivo, pero la obra necesita, diga pastor, aquí está este televisor, aquí están estos relojes, aquí está esta prenda que está nueva, es bueno, vale tanto, usted lo puede vender en tanto para la obra de Dios. Pero lo importante es que nadie pueda acercarse a Dios con las manos vacías. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse con una ofrenda voluntaria, porque la obra de Dios es grande, porque Dios es grande, porque la obra no es para hombres, es para Dios. Amén, iglesia. Y le doy otra base bíblica. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, Segunda de Crónicas 31, versículo 10. Segunda de Crónicas 31, versículo 10. Dice, y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Yo quiero que entienda algo, que enfatiza algo. Cuando Jehová ha bendecido a su pueblo, cuando Jehová comenzó a bendecir a su pueblo, léalo bien. Dice que cuando el pueblo comenzó a traer ofrendas a la casa de Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga al 100% y lo prospere y le conceda la petición de su corazón? Entonces comience a traer la ofrenda voluntaria a nuestro Dios, porque la casa lo demanda. Alabado sea el Señor. Comience a darle para Dios, para que Dios también abra los cielos y derrame bendición hasta que sobra y abunde. Amén, iglesia. Le estoy leyendo la palabra de Dios. No le estoy leyendo historieta ni hablando de un cuento inventado. Este sacerdote dice, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Pero, ¿qué antecede a la palabra que Dios bendiciera al pueblo? Dice que cuando comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová. Amén, iglesia. O sea que desde el momento que usted no solamente se anotó, sino que comience a traer y la bendición comienza a fluir. Usted trae y los cielos se abren para su vida, para su casa y para sus hijos. Y siempre lo testifico. Nuestros hijos nunca comienzan donde uno comenzó. Nuestros hijos comienzan donde uno está. Para yo tener mi primer carro viejo, porque fue un carro, una furgoneta que me compré en ese entonces en $7,000. Hice un préstamo de cesantía a la Armada. Una Kia Topic, que el cambio era así. Un carro muy trabajado ya, pero fue el primer carro que Dios me probó que me daba dolor de cabeza. A los 20 años, mire, 20 años de la Armada, después que me compré la casa, permitió Dios que haga un préstamo y comprara mi primer carro para poderlo a trabajar, y más lo que me sacó la cabeza porque me endeudé más. Invertí $3,000, el carro casi $10,000 y lo vendí en $5,000. Ese carro todos los días se me quedaba tubo bajo, todos los días se me caía la puerta, los asientos se dañaban, los vidrios se caían. Una vergüenza en ese carro. Mis hijos tenían vergüenza de subirse. Un día me acuerdo que para el 24 le digo a mi hijo, vámonos a fletear en la furgoneta que no hay transporte para hacernos algo de dinerito para la casa. Y me voy con mi hijo. Una vergüenza, mi hijo, oiga, porque por el 9 de octubre embarco una familia como de 10. Casi se me llenó el carro. El carro es como de más de 19 pasajeros. Y se me llenó una familia como de 10. Le digo, al sur, Floresta, Guasmo. ¿Cuánto era el pasaje? Ni me recuerdo cuánto era el pasaje. Y subieron toditos. Cerramos la puerta. Cuando tocaba bajarse no podías abrir esa puerta. Tuvieron que mover el asiento de al frente, baterlo para allá y tirar las piernas para allá las mujeres y bajarse por la puerta delantera. Y me dice, papá, última vez que tú me trajes, me dice, una vergüenza, me dice, tú este carro viejo. Y la verdad le digo, un día después para carnaval me voy y cambio con mi otro hijo. Le digo, hijo, vámonos al terminar a fletear, le digo, para
hacer algo, le digo, para comida y le digo, vamos a hacer, le digo, al terminal y vamos a hacer, le digo, un flete para la península, para Salinas. Ahí está La Plata, es tiempo de feria, carnaval. Y nos fuimos a Salinas, ¿cuánto? Un valor módico creo que fue. Llenamos la furgoneta. Oiga, nos hicimos como 3 horas. Todos los carros me pasaban. Los autitos Lada me pasaban. En la subida de ese carro yo iba en cuarta, en 3, 2, 1 y despacito. Me recuerdo que tras mío iban 2 muchachos que andaban medio tragueados. Oye, se me hizo fiesta. Oye, chofer, dice, todos te pasan este carro viejo. Yo no te pago, ya son 3 horas y seguimos sentados aquí. Llegué a Santa Elena, se me bajaron todito en Santa Elena. Y no me querían pagar. No me pagas, me pagas. Llamo a un policía, ven para acá, varón, soy militar, esto es aquí, yo lo estoy haciendo un flete. Ahí lo agarré, le digo, tú me pagas. Y por misericordia me pagaron. Le digo, hijo, otra vez, no, dice papá, última vez contigo. Me dice, es un problema, es una vergüenza este carro. Fue el primer carro que Dios me dio. Mire, a los 20 años, mis hijos entran a la Marina, año 2010. Se gradúan. A los 6 meses de graduado, cada uno se compra un carro. A los 6 meses de graduado, cuando yo a los 20 años me compré un carro viejo. Nuestros hijos no comienzan donde nosotros comenzamos. Nuestros hijos comienzan donde nosotros estamos. Desde ahí comienza la bendición y la prosperidad de nuestros hijos. Pero que hay que enseñar a nuestros hijos a darle para Dios. Nuestros hijos diezman a Dios. Les controlo el diezmo. Le digo, hijo, no estás diezmando. Porque tú no diezmas para el hombre ni para el pastor. Tú diezmas para Dios. Y ellos le dan a Dios. Le digo, tú estás atrasado. Sí, papá, voy a ponerme al día. Da tu diezmo a Dios para que Dios te prospere, porque ese es un principio que Dios me enseñó, que mis pastores me enseñó, y así como Dios me ha prosperado, quiero que Dios te prospere a ti, le digo. Y lo mismo le enseño a ustedes en esta hora. Así como Dios me ha prosperado, quiero que Dios le prospere a usted, porque Dios es un Dios de prosperidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea su nombre. Entonces, iglesia amada, Jehová comenzó a bendecir a su pueblo cuando comenzaron a traer ofrendas a la casa de Jehová. Otro punto que debemos considerar, que la Biblia enseña, que cuando damos a Dios debemos hacerlo con alegría y que salga de una contribución sincera. Totalmente sincera. Ahí mismo en Primera de Crónicas 29:9 dice, y se alegró el pueblo. Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Se da cuenta? 29:9. ¿Cómo daba el pueblo? Voluntariamente. ¿Cómo contribuía el pueblo? Con alegría y con voluntad. ¿Cuántos quieren dar a Dios con alegría y con voluntad? La salvación tiene un precio. No podemos pagarle a Dios la salvación. Por más que recaudemos todo el oro del mundo, no podemos pagar la salvación, porque no tiene precio la salvación. Damos a Dios por gratitud. Damos a Dios por gratitud, con alegría, porque no tenemos cómo pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nuestros amigos y compañeros o muchachos de juventud no están en el infierno? ¿Sí o no? Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? Otros están en una cárcel, otros están como mendigos, otros están en un hospital, otros están bajo tierra, otros están con sus hogares destruidos. Y usted mírese a su alrededor, mire su casa, mire el hogar que Dios le ha dado, mire su familia, mire sus hijos, mire la posición que Dios le da, mire el alimento que Dios le da día a día, alabado sea su nombre. Hay que ser agradecido, hay que tener un corazón alegre y voluntario para contribuir con Dios. Por eso le decía, el capítulo 29 está lleno de unas riquezas
de una riqueza de conocimiento de cuál debe ser la actitud correcta del cristiano o del pueblo de Dios en darle al Señor. Amén, iglesia. Para poder ver después la bendición y la cosecha. Otro punto que podemos rescatar aquí es que se debe reconocer que todo lo que tenemos es de Dios y no es nuestro. ¿Cuántos creen que todo es de Dios? La casa es de Dios, el carro es de Dios, nuestros hijos son de Dios, lo que tenemos en casa, todo es de Dios, nada es nuestro. Si Dios te lo pide, dáselo, porque si Él te pide, Él te lo devuelve 3 veces más que eso. Amén, iglesia. Dios no es deudor de nadie. Dios te da y te da bien. La Biblia dice en el versículo número 12, siempre en Primera de Crónica 29, es el capítulo que estamos meditando. Primera de Crónica 29, versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder, la riqueza y la gloria proceden de ti. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todo, dice aquí claramente las escrituras. Hay otra porción también que dice aquí, alabado sea su nombre, en el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que dice, pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. ¿Se da cuenta? ¿De quién es todo? Entonces, ¿por qué debemos enfrascarnos en algo material si todo es de Dios? Si Dios te lo pide, dáselo, porque Dios te quiere dar algo mejor. Amén, iglesia. Si Dios te pide, dáselo, porque Dios no es deudor de nadie. Las escrituras está llena, iglesia amada, de muchas bases bíblicas. Y quiero terminar con esto. En Primera de Crónicas 29, 18, versículo 18, dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, o sea, esta ofrenda voluntaria, y encamina su corazón a ti. En otras palabras, debemos nosotros pedir a Dios que Dios siga dirigiendo el corazón de su pueblo a una buena relación con Él, con fidelidad y con gratitud constante. Usted da a Dios y los pastores oramos para que Dios tenga presente esta ofrenda y para que Dios encamine su vida, su hogar, hacia una relación de fidelidad y de integridad, de amor y temor y de obediencia delante de Dios. Porque la bendición está en la obediencia. Amén, iglesia. Entonces, cuando somos un pueblo agradecido, cuando somos un pueblo que damos con gozo, cuando somos un pueblo que espontáneamente venimos y contribuimos a la obra del Señor, entonces Dios comenzará a mostrarnos sus maravillas, a mostrarnos su bendición, y los cielos se van a abrir. Y usted va a testificar como le testifico ahora. Usted va a testificar: Dios ha sido tan bueno conmigo. Me crié sin padre. No tuve un padre. No tuve una educación superior. Solamente tuve 3er año y entré a la institución naval. No tuve un padre que me ayude, que me sustente, que me enseñe, que me instruya. De pequeño vendía caramelo en las calles, como usted ve muchos niños vender caramelo. Betunaba zapatos, vendía bolos en los colegios y escuelas nocturnas. Trabajaba vendiendo periódicos Extra y La Razón en todas las calles de Santa Elena. Esa fue mi adolescencia, esa fue mi niñez. Comencé a trabajar en una vulcanizadora, iba ascendiendo. En una vulcanizadora, después trabajé en una imprenta. Y ahí entré a la Marina, sin padrinaje de nadie, pero ahora entiendo que Dios trazó mi destino. Dios me guardó. Entré a la institución,
cuando iba donde mi padre a pedirle para que me ayude, me decía, ve, trabaja, porque yo a tu edad trabajaba, pero mi padre no sabía que su hijo trabajaba. Y cuando él me dijo eso, le dije, te voy a demostrar, lo dije para mí, no para él, porque si no me latigueaba ahí, porque no vivía conmigo. Yo dije para mí, Padre, le voy a demostrar, Señor, a mi padre, que sin la ayuda de él, tú me vas a prosperar a mí. Yo no conocía a Dios, yo era un muchacho, pero tenía conocimiento que había un Dios y que hay un Dios en el cielo. Y le dije, Señor, permíteme, sin la ayuda de mi padre, poder salir adelante. Y que un día él reconozca que mi prosperidad viene de ti y no de él. Ahora que él visita mi casa, porque lo llevo a mi casa cuando viene de vacaciones acá, lo invito a mi casa, él se sorprende de la bendición. Cuando lo subo al carro, dice, Giovanni, ni yo tengo este carro allá. Le digo, Padre, esa es la bendición que da cuando uno le sirve a Dios. Le digo, Padre, lo perdono por lo que usted me abandonó y me desamparó. Pero gloria a Dios, le digo, porque eso me enseñó a ser un hombre, ser responsable, valorar la vida, la familia, valorar un centavo, valorar un real en ese entonces, a trabajar, a poder esforzarme y a poder dar gracias a Dios, el que me da todas las cosas. Todo lo que tengo, le digo, es de Dios. Gracias al Señor, Él me ha dado todo. Porque le he servido a Dios desde mi juventud. Desde los 24 años que me predicaron la palabra. No me he apartado nunca de Dios. Y me enseñaron el principio del darle a Dios. Y ahora estoy cosechando lo que di al inicio. Cuando tú siembras, tienes que esperar cosechar. Hoy siembra. Hoy dale a Dios. Hoy contribuye para la obra. Y espera que en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, vendrá tu provisión, tu prosperidad para ti y para toda tu casa. Ponte de pie en esta noche, alabado sea el Señor.